Hola, soy Marta Caballero y este es el podcast Confesiones a los 40. En este episodio, los retos de informar en tiempos de coronavirus. Sin lugar a dudas, la pandemia del coronavirus ha impuesto grandes retos a los gobernantes, a las autoridades de salud y de seguridad y a la población en general. Y un sector al que le ha impuesto también muchos retos es al sector de la información, a los periodistas. Porque obviamente hacer esta cobertura no es nada fácil. Esto me llevó a pensarlo precisamente el comenzar a ver que hay, aunque no cifras oficiales, sí se están dando contagios entre los periodistas alrededor del mundo. Y también se han dado muertes por el coronavirus. En Ecuador se habla de al menos 4 periodistas que han muerto producto de esta pandemia. Y en Panamá, no escapamos a esta realidad. Lo cierto es que esto ha cambiado la forma y fondo en que se están dando las noticias y en que los periodistas están buscando la información, sea que estos estén en una sala de redacción, sea que estén en la calle, sea que sean los presentadores, sea que sean los camarógrafos. Está cambiando el modo en que nos están informando y lo está cambiando estructuralmente porque la cobertura, como bien decíamos, es delicada. Por eso conversé con periodistas, colegas, amigos que en estos momentos están informando y que obviamente están poniendo en riesgo su vida. Para que me dijeran un poco cómo es la metodología, qué están haciendo, cómo se están cuidando, cuáles son sus miedos. Conversé con Taicha Nors, con Gretel Méndez, con Delia Muñoz, con Viola Guevara, con Jenny Anensen y con Oscar Zulbarán, para que me contaran cómo primero se enfrenta la pandemia desde la sala de redacción y desde el periodismo. Eliezer, cuéntanos qué tienes puesto. Bueno, una mascarilla de tela, tengo 5. Mi familia me apoyó, se unieron y ahí me apoyaron con 5 mascarillas la de la semana. Los guantes que me lo acabo de quitar. Como nosotros más que todo con la cámara andamos, la ponemos aquí, la ponemos allá, están en contacto con muchas cosas. Y tenemos nuestros wipes, nuestro gel alcoholado, en fin, es un protocolo igual. Cada vez que encontramos un lugar donde hay agua y jabón, allá van esas manos a la base. Así es. Y por mi parte lo mismo, el cubreboca y estos lentes, Marta, y a toda tu audiencia en tu podcast, estos lentes que lo utilizan los médicos, las unidades policiales, ayer me la entregaron. Eliezer, ayúdame please a buscar aquí el Lysol que tengo y un alcohol. También tengo como medida de prevención, aquí está nuestro Lysol y también un alcohol en spray con una garantía de seguridad importante. Así es que con todo esto nos mantenemos en la calle, amiga, y sin duda, lavado de manos en cuanto regresamos aquí al canal. Un abrazo gigantesco, gracias por tomarnos en cuenta, porque también nosotros estamos corriendo un riesgo importantísimo en la calle todos los días, pero nos mueve informar al país. La naturaleza de nuestro oficio, de todos los comunicadores, es bastante delicada. Por fortuna tenemos a la tecnología y sus herramientas a nuestro alcance y ya se han estado implementando de esta manera, se han estado realizando entrevistas de forma virtual. Por supuesto, también partes de los noticieros se han estado haciendo desde casa y también muchos programas de entretenimiento lo están haciendo. Los reporteros que tienen que ir a terreno ya tienen lineamientos específicos para seguir, saben que tienen que guardar su distancia en la medida de las posibilidades, utilizar sus mascarillas, lavarse las manos constantemente y todas esas medidas de prevención que ya todos conocemos. Actualmente llevamos distintos protocolos de seguridad, nos están midiendo la temperatura no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, cuando inició todo esto, desde el primer caso y demás, ya nosotros nos tenían un par de controles allí en la empresa. Hay gel alcoholado por todos lados. Los periodistas que salen a la calle prácticamente tienen que desinfectar, los camarógrafos también. Nosotros que llegamos allí hemos reducido a solamente un presentador por noticiero y ese presentador va al set de noticia, obviamente tiene que tener contacto con el maquillista y eso, pero hemos dividido los grupos en 2. Cada noticiero con un solo presentador, con un solo productor, hay un director de cámara, o sea, todo se ha limitado para evitar la aglomeración
y también para tratar de que la gente se informe. Actualmente los niveles de audiencia han subido porque mucha gente antes de repente no estaba prestando atención tanto a las noticias tan justificadamente, tan disciplinadamente, pero hoy tienen que hacerlo, lo tienen que hacer por su salud. Y entonces ahí está nuestra responsabilidad también de que la gente le llegue las cosas como realmente son y te llega información de todos lados y hay que comprobar. Ya cuando en la escuela de periodismo a uno le enseñaban que tienes que buscar, confirmar con 3 fuentes distintas, ahora no, ahora tienes que confirmar con 5 y hasta más y ver si el comunicado tiene la firma correcta, la hora correcta. Saludos a toda la audiencia de Confesiones de 40, como pueden ver estamos todavía en la cabina de edición de Telemetro Reporta afinando los últimos detalles del noticiero estelar de hoy. Pues todo el día, desde que estamos dándole cobertura a esta situación que enfrenta el país por el COVID-19, es un reto completo, es pues pensar todos los días en llevar la información que la sociedad necesita. En estos momentos de crisis estamos viviendo momentos históricos para la sociedad, para la información, para todo. Si me preguntaran o si tuviera que responder cuál es mi miedo al momento de salir de mi casa, es por supuesto estar expuesta al virus, que como ya sabemos hay más de 2.500 casos en todo el país, pero obviamente hay que llevar la información y por supuesto lo primero es preservar la vida y nosotros por supuesto y el mismo canal para el que trabajo ha tomado las medidas de prevención, ha cambiado completamente la forma de llevar la información a la audiencia. De hecho ustedes han podido ver que las entrevistas ahora son por Skype, nos hemos tenido que adaptar a eso, a esa tecnología. Hemos tenido que, como ven, también salir a las calles con mascarillas, guantes, todo una estrategia, todas unas medidas fuertes. Incluso cuando nos montamos al carro, antes de salir a la calle, el camarógrafo tiene su alcohol, todo su equipo de limpieza. Precisamente antes de salir y entrar al carro, prácticamente nos bañamos en alcohol. Los micrófonos también fueron forrados con plástico para evitar que la esponja esté expuesta y que, como sabemos, las esponjas son reservorios de saliva. Al ponerles plástico uno puede rociarle alcohol y obviamente esto impide que algo se contagie a través del micrófono. Es decir, hemos hecho tantas adaptaciones, tanto de equipo, tanto de información, tanto de la forma de llevarles a ustedes la información en medio de esta situación que enfrenta el país. Y ese es el reto que tenemos, de que la información que reciba la audiencia sea veraz. Se protegen por fuera, perfecto, pero por dentro los sentimientos. Recientemente un periodista en Ecuador estaba en un en vivo y no pudo continuar hablando porque rompió en llanto, impotencia, dolor, miedo. Y pensando en eso, dije, ¿cuál será el peor, el mayor miedo que enfrenten los periodistas en esta cobertura hoy en día? Yo creo que, como todos los panameños, el hecho de tener que trabajar y regresar a casa, uno en el trabajo, pues en condiciones naturales, cualquier periodista se expone en algunos momentos a peligros, pero no solamente estás poniendo en riesgo tu integridad física, sino también que en este tipo de trabajo y en estos momentos puntualmente estás poniendo en riesgo a los que están en casa. Entonces, ese tal vez es mi principal temor, de ser yo quien pueda llevar el virus a casa y contagiar a otros. El tema de mi mamá, que es una persona de la tercera edad también, y tal vez lo que más me aterra, independientemente del seno familiar y de lo que es integridad física por cada uno de nosotros, es que nuestros hospitales colapsen por la falta de conciencia de las personas que no han entendido que esto es realmente serio y que si no ponemos todos de nuestra parte, independientemente de lo que estemos padeciendo, nos puede ir muy mal. Miedos obviamente siempre hay, pero como les dije al principio, tomamos las medidas de prevención las más estrictas precisamente para poder cuidarnos como personas, como panameños, como seres humanos, como periodistas y poder seguir informándoles. Obviamente pienso mucho en mi familia, yo tengo un hermano con discapacidad,
y pienso en ellos cada vez que salgo a la calle. Por eso es que me cuido mucho. Mi camarógrafo tiene una hija recién nacida, es papá estrenado. También quisiera estar con su familia, con su bebé, ayudando a su esposa que tanto apoyo necesita en estos momentos, porque de hecho incluso se nos extendió la jornada laboral precisamente para preservar a todo el equipo. Como somos tantos periodistas, no solamente los periodistas y los camarógrafos conforman una redacción, también editores, coordinadores, jefes de franja, y lo que la empresa decidió fue dividirnos en grupo. Un grupo trabaja una semana por 12 o 16 horas y el otro grupo la siguiente semana mientras el otro está libre. Valoro mucho el trabajo que han estado realizando mis compañeros. No es fácil salir a la calle, siempre genera ansiedad y ese temor, ese miedo a todo lo desconocido. Los periodistas enfrentamos muchos retos al cubrir esta pandemia en medio de tanta incertidumbre, tener que combatir casi que diariamente, segundo a segundo, toda esa desinformación que se genera. Y por supuesto, te diría yo que el mayor temor es el riesgo que implica salir a terreno y poder contagiarte de este virus. Me preguntas por mi mayor temor, definitivamente contagiarme del COVID-19. Estamos muy expuestos todos los días en la calle y bueno, salimos en oración, por supuesto, y también guardando las medidas de seguridad. Siempre digo que mi cobertura más difícil fue la del bus 8B06, pero si me preguntan ahora cuál es la más difícil, yo te diría que esta, precisamente la del coronavirus. La verdad que una de las cosas que más nos da miedo como periodista es nuestras familias y uno mismo. Jamás pensé que tener que utilizar mascarilla diariamente, andar con esto en el carro, tener que cambiarme de ropa al llegar, al salir y tener que estar mostrando en cada retén que pertenece a la prensa también, utilizando salvoconducto. Me siento como presa y le sucede a muchos periodistas estar expuestos y ahora con el tema de las noticias falsas, tratar de controlar la veracidad de cada información. Es una de las cosas más estresantes que hemos vivido como periodistas. Yo jamás pensé vivir con ese miedo de poder que mi profesión o el trabajo de contacto con la gente pueda ponerte en riesgo a ti, a tu salud y también el riesgo de tu familia. Es una de las cosas que más miedo a uno le da, llevarlo a tu casa o a algún familiar. Yo a mi mamá ni siquiera la he visto, a mi abuelita menos. Prefiero no hacerlo porque puedo ponerlos en riesgo, porque uno no sabe. Entonces esos son los grandes miedos que uno como periodista tiene. Como ser humano con familia y con una familia que está a la distancia en otro país, la verdad es que tengo muchísimos temores. Pero si tengo que hablar como profesional de la comunicación, una de las cosas que más me aterraría en este momento es que yo fuese uno de esos tipos asintomáticos de COVID-19 y que terminara enfermando a otras personas. No, la verdad es que no me gustaría causar daño a otras personas. Pero eso es algo que pasa por mi mente cada vez que yo cruzo la puerta de mi casa para salir a hacer algún trabajo, porque es un riesgo, porque es factible que suceda y cosas así han ocurrido en muchísimas partes del mundo. De hecho, si yo entrevisto a alguien en la calle, lo hago lo más alejado posible precisamente por ese temor. Sí, hay mucho miedo, pero también hay que seguir informando porque esa es la labor del periodista y para eso fueron educados, formados. ¿Cómo se hace para superar ese miedo y a qué te aferras para poder seguir informando y que el miedo no te consuma? Que tú puedas llevar la información, porque los periodistas son arriesgados, incluso cuando vamos por la noticia, vamos hacia ella, aunque sepamos que hay un riesgo. Pero en este momento el riesgo es muchísimo más grande e invisible, lo que es mucho más aterrador. ¿Cuál es la fuerza interior? Además de que corras el riesgo y me puedan decir muchos de que los puedan votar porque no vayan a seguir trabajando en un momento en que la economía está en crisis, obviamente, pero más allá de eso que la mística de un periodista que lo lleva a informar a qué se aferra para que el miedo no lo consuma y pueda seguir informando. Estar en mi casa me da mucha tranquilidad, a diferencia de lo que muchos se sienten desesperados. Yo me siento segura porque estoy con quienes quiero, con mis seres queridos, veo que están
en buen estado de salud, que yo creo que lo primordial ahorita es que tengamos buena salud, y también hablo mucho con Dios. Si tengo que hablar de las cosas que uno como periodista lo llenan, lo que le da fuerzas en este momento te diría que es esa dualidad de amor y obligación del oficio, porque es un deber documentar todo lo que está pasando hoy con esta pandemia, y si bien en esta época cualquiera tiene un celular, se expresa y graba sus vivencias, creo que es necesaria esa contribución del periodismo, pero de un periodismo con ética, un periodismo responsable, sin protagonismo y con la intención de sumar, porque todas esas historias de hoy van a ser la historia de mañana, y mientras uno tenga la posibilidad de aportar, la verdad es que eso llena muchísimo como periodista. De hecho, Marta, yo creo que este espacio, con tus recursos y a tu manera, es precisamente una contribución a la sociedad en ese sentido. La fortaleza me la da mi familia, que es mi principal motor, la esperanza de que vienen mejores días para todos los panameños, esa vocación de servicio permanente que nos mueve, que llevamos por dentro, ese compromiso que tenemos con ustedes. Por supuesto que hay días tristes, momentos difíciles, pero siempre tratando de llevarlo con mucho optimismo y tratando de salir adelante. Quédate en casa, protégete, Panamá. Bueno, yo creo que al igual que a ti, Eliezer, a mí, Marta, me alienta a seguir adelante la responsabilidad que tenemos de informar al país. En tiempos de coronavirus es importante la información, hay mucha desinformación en la calle, y lo más importante de nuestra misión en imágenes, al captar todo lo que está ocurriendo en nuestro alrededor, y a mí al describirlo, eso nos motiva, informar a la gente y que la gente entienda que los medios formales y serios es la única vía para poder manejar información y saber cómo reaccionar. Agradezco a estos 6 periodistas que se tomaron el tiempo para hablarnos de esta cobertura tan especial, de los miedos, de cómo se protegen, porque la verdad, ellos están en la primera línea del fuego para mantenernos a nosotros informados con la información más rápida y veraz. Sin ellos, nosotros no tendríamos eso, porque podemos decir que en las redes sociales podemos buscar la información, pero en las redes sociales, como bien sabemos, a veces tienen noticias falsas, no son tan veraces, y los periodistas sí nos dan esa información de primera mano. Agradezco que a las 6 de la tarde yo me pueda sentar frente al televisor y ver los últimos datos de la conferencia de prensa, que incluso me pueda poner a criticar cosas que no me parecen que estén bien. Y es verdad, hay aciertos y desaciertos dentro de la profesión, así como en casi todas las profesiones. Hay cosas que mejorar, eso es verdad. Pero que nos están llevando la información y que nos están permitiendo a todos nosotros, desde la comodidad de nuestra casa, recibir esa información, eso es una realidad. Yo agradezco a los camarógrafos, a los periodistas, al equipo técnico en general, a los productores, a los coordinadores, a los redactores, que nos permiten tener ese acceso. Sin ustedes eso no sería posible. La pandemia del coronavirus cambió el mundo de la información, porque yo les digo algo, en los más de 20 años que yo tengo como periodista, actualmente no ejerzo, nunca he visto una cobertura ni tan difícil, ni tan peligrosa, ni tan riesgosa. Estos periodistas que entrevisté son solamente una pequeña porción de los miles, de los millones alrededor del mundo y aquí en Panamá, que todos los días salen a la calle a arriesgar su vida para que nosotros nos mantengamos informados. Para mí eso tiene un valor muy grande, y habrá siempre un antes y un después de la pandemia del coronavirus, y el mundo de la información y de la comunicación no escapa a esa realidad. Ese fue el podcast Confesiones a los 40. En este episodio, los retos de informar en tiempos de coronavirus. Les recuerdo que puede escucharnos a través de la plataforma de MedConGo y una versión audiovisual en el canal de YouTube Confesiones a los 40. Espero lo hayan disfrutado. Nos vemos en un próximo episodio.